Hola, buenas tardes a Vale, todos. Mirad, mi nombre es Patricia de la Hoz. Yo trabajo en la parte de registro y de documentación de la Comisión Fulbright. Y Marta Jiménez, que está conmigo y también me va a presentar esta tarde, trabaja para el programa de becas para españoles. Entonces, lo que vamos a hacer es primero presentaros la convocatoria y lo vamos a hacer brevemente y así después damos paso a preguntas, ¿vale? Que al final suele ser lo que más os interesa, ¿no? Hacer preguntas sobre esta convocatoria. muy bien. Espera, Vale, dice que el chat está inhabilitado. Oh, a ver, bueno, pues sí, por entonces, eso, a ver, bueno, pues entonces lo podemos hacer todo por preguntas y respuestas, ¿vale? Lo que hacéis al finalizar de nuestra presentación es que nos hacéis las preguntas en la parte de preguntas y respuestas, nosotros las leemos en voz alta y las vamos respondiendo, ¿vale? Y sí, eso. estamos Y grabando la sesión, entonces después la colgaremos, pues mañana o pasado estará colgada en la página de la convocatoria. vale, Bueno, pues entonces va a comenzar Marta, ¿vale? Con la presentación. muy bien. Bueno, pues lo he dicho, buenas tardes a todos y todas. Y Patricia, creo que es la siguiente diapositiva, ¿no? Sí, Porque ya al la final paso. diste tú la intro. Vale. Muy bien, bueno, pues a continuación vamos a empezar con una pequeña introducción sobre el programa Fulbright. Y bueno, este programa se creó en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y esto todo fue gracias al senador J. William Fulbright, ¿vale? De ahí el nombre con una sola L, que lo iremos recordando a lo largo de la presentación. Fulbright lleva una sola L, así que si alguna vez eh, vaya a mandar un correo o metéis en la página web, siempre lleva una L, ¿vale? Volviendo a la idea original de esta beca, la verdad que fue bastante innovadora porque Fulbright sí que consiguió que el Congreso de Estados Unidos aprobara una ley por la que en lugar de devolver las deudas que tenían con los países aliados que habían contraído con Estados Unidos, ese dinero se destinara a financiar los intercambios culturales, educativos y científicos entre España y Estados Unidos, ¿vale? Perdón, entre esos países y Estados Unidos. Entonces, de esa forma nació nuestro programa Fulbright y no ha dejado de crecer. Está muy presente en más de 160 países de todo el mundo y en aquellos países donde hay una colaboración activa y también una financiación por parte del gobierno local, como ocurre con España, se crea una comisión binacional, ¿vale? Que es donde trabajamos Patricia y yo. A lo largo de todos estos años, más de 400.000 personas han sido becarias Fulbright y esto, pues bueno, genera una red de contactos internacional impresionante, ¿no? Muchos de estos becarios han tenido carreras muy destacadas, premios Nobel, Pulitzer, líderes de gobierno, figuras influyentes, pero también os queremos decir algo muy importante, que es que cuando estas personas pidieron la beca, no eran grandes nombres todavía, ¿no? Eran personas jóvenes como vosotros, con ideas claras, con ganas de avanzar en sus carreras, con sueños. Y bueno, pues esto lo destacamos porque en muchas ocasiones mucha gente se echa para atrás pensando que estas becas simplemente son para genios o que son muy elitistas y no es el caso, ¿no? De hecho, muchos becarios nos dicen que después que estuvieron a punto de no presentarse porque no tenían ninguna esperanza, ninguna posibilidad de obtener la beca. Y bueno, aquí hablo por experiencia personal, yo también fui becaria y al principio tuve ese pensamiento de no querer echar la beca por si no era para mí, ¿no? Así que os lo queremos recordar desde ya, que el no lo tenéis y si no la pedís, desde luego que no la vais a conseguir, pero si la pedís, quién sabe, que seguramente podéis, podéis obtenerla. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, también un poco de contexto sobre la beca. En España, como he comentado antes, la Comisión Fulbright funciona como una entidad binacional, es decir, está financiada y gestionada el 50% por el gobierno de Estados Unidos y 50% por el gobierno de España. Por parte de Estados Unidos, quien representa el programa es la Embajada de Estados Unidos en España.
¿vale? Perdón, en Madrid, y por parte de España el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Aparte de estos dos actores principales, también colaboran con Fulbright muchos otros organismos como ministerios, como en este caso, comunidades autónomas, fundaciones, universidades, empresas privadas, ¿vale? Y entonces, gracias a todas estas colaboraciones, podemos ofrecer más número de becas y más oportunidades, pues como veremos más adelante. Asimismo, en España Fulbright lleva funcionando desde 1958, muchísimos años, y desde entonces más de 6.000 españoles han viajado a Estados Unidos a estudiar, investigar, enseñar, etcétera. Y más de 4.000 estadounidenses, porque recordemos que es binacional, ¿vale? Han venido a España a hacer lo mismo. A lo largo de cada año lanzamos en torno a 15 convocatorias de becas diferentes y ahora en un momento Patricia bueno, perdón, ahora en un momento yo os contaré cuáles son y Patricia se encargará de indagar más en esta convocatoria en concreto. Una cosa muy importante que sí que tenéis que tener en cuenta es que Fulbright es el único programa oficialmente reconocido por dos gobiernos. Y bueno, si os estáis preguntando qué significa esto o qué implica esto, pues por ejemplo, que el proceso para conseguir el visado estadounidense es mucho más ágil si eres becario Fulbright que si vas por su cuenta. Además, contar con el aval del Departamento de Estado de Estados Unidos significa que los becarios, una vez que son Fulbright, son de alguna manera invitados oficiales del gobierno estadounidense, lo cual facilita mucho su experiencia y su estancia en Estados Unidos. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una parte que sí que es muy interesante, que es más que una beca, ¿no? Siempre decimos que Fulbright no es solo una beca y es algo que nos gusta recalcar. Esto se debe a que muchas instituciones que dan ayuda económica, o sea, os dan una ayuda económica y una vez concedida se olvidan del candidato. Y en nuestro caso no es así. Nosotros desde el primer momento que sois becarios hasta el último os acompañamos en todo el proceso y esto es algo que como becario realmente se agradece muchísimo. Entonces, antes de entrar en detalles prácticos, queremos hablar de algo muy importante y es el prestigio que tiene Fulbright. Como he comentado antes, en España es un programa bastante reconocido, sobre todo en el ámbito académico, pero en Estados Unidos Fulbright es un programa de insignia, ¿no? De todos los programas de intercambio. Para que os hagáis una idea, si vais a Estados Unidos, como por ejemplo yo, como Marta Jiménez a secas, os dirán, bueno, pues encantado de conocerte, pero si vais como Marta Jiménez, becaria Fulbright, os abren una puerta, ponen una alfombra roja, ¿no? Parece que sois como alguien muy, muy importante. Esta beca se asocia con talento, con potencial, con compromiso y como he dicho antes, perdón por repetirme, es una puerta que abre, es una beca, perdón, que abre muchas puertas para participar en congresos, en seminarios y bueno, de cara al futuro también. Aquí, en la parte superior izquierda, en cuanto a los apoyos que os ofrecemos, nosotros contamos con una asesoría académica, que son nuestras compañeras de Education USA, y esta organización es del Departamento de Estado de Estados Unidos y ofrece información gratuita, objetiva y actualizada. Em, sobre estudios, perdón, de investigación en Estados Unidos, en universidades estadounidenses, ¿vale? Cuando digo información gratuita, es completamente gratuita, podéis contactar con ellas a través de su formulario que está en nuestra página web, que ahora Patricia os enseñará. Y bueno, sí que realmente lo recomendamos, ¿vale? Porque tienen muchísimos recursos, información que pueden ayudar mucho con todo tipo de cosas. Por ejemplo, si no sabéis contactar con el grupo o con la universidad donde queréis hacer la estancia, os ayudan a cómo escribir un correo, cómo redactar una carta de motivación, claves que tener en cuenta a la hora de establecer el primer contacto con la universidad, ¿no? Que eso sí que puede ser algo bastante diferente con España, con respecto a España. Y bueno, una vez, pasando al punto siguiente, una vez que obtengáis la beca, vais a tener una persona de contacto. En este caso normalmente seré yo, pero en otros casos también será mi compañera Carlota, que no está en esta sesión, pero también os acompaña en otros procesos, ¿no? de becas. Sin embargo, esto no significa
que no tengáis que trabajar, ¿no? Vais a tener que trabajar mucho porque es un proceso largo, burocrático, pero bueno, lo más importante y que queremos recargar aquí es que no vais a estar solos, ¿no? Porque contáis, como bien he dicho antes, con nuestro apoyo durante todo el momento. Os vamos indicando paso a paso qué hay que hacer, cuándo, cómo, ¿vale? Para que tengáis todo en cuenta, las fechas, los formularios, los trámites que tenéis que seguir y demás, ¿vale? Así que por ese lado sí que podéis estar tranquilos, porque sí que contáis con un apoyo constante. Em, Luego tenemos unas jornadas de orientación presalida que suelen ser en junio o julio, ¿vale? Dependiendo del año, y en ellas organizamos unas sesiones presenciales en Madrid de 2 o 3 días, donde reunimos a todos los becarios de todos los programas, ¿vale? De todas las becas que van a viajar en ese curso académico. Entonces, estas jornadas de orientación son una oportunidad genial para conoceros, para hacer networking, para conocer a gente de vuestra disciplina, gente que va a vivir en el mismo estado o va a estudiar en la misma universidad. Bueno, también son muy útiles estas jornadas porque damos información clave sobre trámites, aspectos administrativos, culturales y todo lo que podéis esperar. Al llegar a Estados Unidos, ¿vale? También, asimismo, en esas sesiones de orientación organizamos una sesión de grupo de visados, ¿vale? Em, y el consulado os recibe en grupo a todos los que vayáis a ir durante agosto o septiembre para que podáis ir tramitando ya vuestro visado. Lo cual eso quita bastante nervio porque el tramitar un visado, a lo mejor alguien de los que están aquí presentes sí que ha tramitado un visado, pero suele ser muy tedioso bueno, también os ayudamos con los trámites de la gestión del visado, ¿vale? Por otro lado, también tenemos orientaciones, esto ya desde Estados Unidos, ¿vale? Contáis con una orientación virtual durante el verano, ¿no? Nuestra agencia colaboradora en Estados Unidos, que es el IAI, que es el Institute of International Education, organiza unas sesiones virtuales con universidades americanas para daros información más centrada en la parte estadounidense, ¿vale? Sobre todo con respecto a las diferencias entre los sistemas educativos, los estilos en la investigación, en aspectos culturales, etcétera. También contáis con una red de apoyo, ¿vale? Aunque desde la Comisión en España vamos a seguir en contacto y pendiente de todos vosotros, en Estados Unidos también contaréis con una red de apoyo local. Por un lado, tenéis los advisors, ¿vale? Vuestros asesores, vuestros acompañantes del IAI, con quienes tendréis un contacto más institucional. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tenemos los Fulbright Chapters, que son organizaciones geográficas que están divididas por estados de antiguos becarios estadounidenses que han estado en el extranjero y que al volver se organizan para ayudar a nuevos becarios internacionales. Eso es genial porque os pueden ayudar con cosas como buscar zona para vivir, información sobre colegio en caso de que vayáis con hijos, actividades culturales, deportivas, entradas a fiestas, a eventos. La verdad que está muy bien y se agradece siempre tener a alguien allí, ¿no? Aparte de aquí en España, tener allí, sentir ese calor. Y bueno, por último, después de la beca, tanto en España como a nivel internacional, existen asociaciones de antiguos becarios, ¿vale? Todas estas asociaciones os permiten mantener el contacto, seguir colaborando, crear nuevas oportunidades profesionales y bueno, al final Fulbright no termina únicamente cuando volvéis, sino la idea es que toda esta red de personas se mantenga y que os siga acompañando también en el futuro. Vale. Como veis aquí, como os comentaba antes y como podéis ver aquí, Fulbright ofrece programas de becas para españoles, ¿vale? Que pueden interesaros a vosotros directamente, como en este caso, o también a algún amigo o conocido, ¿no? Tenemos una amplia variedad de opciones de becas para gente que haya terminado su grado o licenciatura y que quieren continuar con sus estudios. Entonces, por ejemplo, tenemos estudios de máster, como es en este caso, estudios artísticos, estudios de doctorado, estancias de investigación predoctoral, que esto es si estáis haciendo el doctorado, podéis hacer estancias cortas en Estados Unidos. Luego también tenemos investigación postdoctoral, ¿vale? Y luego también tenemos lectorados de español para enseñar en universidades estadounidenses, que ese fue en mi caso.
También hay algunos programas un poco más específicos, como que están dirigidos a funcionarios públicos, con el objetivo de contribuir a mejorar la administración pública española, ¿no? Entonces, como veis, aquí tenéis muchísimas posibilidades diferentes dependiendo del momento de la carrera académica o profesional en la que os encontréis. Y bueno, si ahora mismo este programa, por lo que sea, pues no os encaja, no pasa nada. Como veis, hay millones de vías para participar en Fulbright más adelante. Y bueno, a continuación le doy paso a mi compañera Patricia, que se encarga de la siguiente parte de la presentación relacionada con todos los aspectos más específicos de la beca, que seguramente os interesarán mucho, mucho más que todo esta introducción. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues yo Nada. me meto de lleno con el programa para estudiar un máster con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Vale. Esta convocatoria de becas lo convoca el Ministerio de Ciencia y Fulbright es quien lo gestiona, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a llevar la gestión todo el proceso del proceso de selección, las entrevistas y luego ya, bueno, pues todo la gestión de la beca que os ha contado antes Marta, ¿vale? Es para realizar estudios de máster. Pueden ser estudios de máster de un año o de 2 años, ¿vale? Con prórroga al segundo año. Los tenéis que iniciar en agosto, septiembre de este año, de 2026. Hay 12 becas disponibles para ello. La asignación mensual es única, son 2.670 € al mes, aparte de la matrícula. Ahora vemos más las dotaciones. Y en cuanto a la admisión en las universidades estadounidenses, sois vosotros los que tenéis que gestionar la admisión por vuestra cuenta, ya que comenzáis este año, ¿vale? Entonces, o bien debéis haber iniciado ya la admisión antes, ¿vale? Porque hay programas que en enero la han cerrado, pero también hay programas que tienen una admisión continua, ¿vale? Entonces también podéis buscar programas de máster que tengan admisión continua. Ahora mismo, hasta el cierre, que cierra el 16 de febrero, ahora hasta el cierre lo que tenéis que adjuntar en la solicitud es la demostración de haber iniciado esa admisión, ¿vale? No la admisión como tal, porque aún no contestan las universidades hasta la primavera, pero sí esa solicitud de admisión, que puede ser un email, ¿vale? Algo así. Ah, y la nota de corte tenéis que tener un 7 para todas las áreas de estudio, ¿vale? Es un requisito para solicitar la beca. Bueno, como os he dicho antes sobre la dotación, por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ellos aportan una asignación mensual de 2.610 €. ¿Vale? Luego, una ayuda de matrícula de 20.000. Esto tenéis que tener muy en cuenta para el máster que queréis estudiar, porque el Ministerio da 20.000, pero a partir de ahí, si el máster es más caro, tenéis que vosotros aportar fondos personales. También puede ser que la universidad os dé beca, ¿vale? O sea que eso lo sabréis cuando os respondan. Que tenéis, bueno, si tenéis buena nota, tenéis buen currículum, todo eso, la universidad os puede dar beca y os puede financiar el resto. Por parte de Fulbright, lo que vais a tener es la ayuda para viaje, que son 1.500 €, y seguro de enfermedad, accidente, y los servicios añadidos, bueno, pues es toda la gestión del visado, que eso también cuesta dinero y eso lo pone Fulbright, ¿vale? La orientación en Madrid, todo eso lo paga Fulbright. Son tres días de orientación. Fulbright os paga el viaje, os paga la estancia, ¿vale? De esos días en Madrid. Bueno, tenéis que tener en cuenta las fechas clave. El cierre de solicitudes es hasta el 16 de febrero. Como es en la página web del ministerio, ellos ponen que hasta las 2 de la tarde de ese día, ¿vale? Tenerlo en cuenta. A partir de ese momento, lo que hace el ministerio es que revisa las solicitudes y revisa la documentación que habéis adjuntado. Si ven que hay algún error, os lo piden para que subsanéis, ¿vale? O sea, que estéis un poquito pendiente de las notificaciones que os van a llegar desde del ministerio. Bien, a partir de ese momento, después nosotros somos los que hacemos la valoración del currículum y notificamos a entrevista, que eso será pues como en primavera. ¿Vale? No os podemos decir, porque como no sabemos las solicitudes que hay, pues lo que se va a tardar, pero no podemos poner una fecha concreta. Y os notificamos en la entrevista y las entrevistas también. El año pasado fueron pues en mayo, ¿no? A ver si nosotros cada año intentamos que sea antes, ¿vale? Para que luego dé tiempo y que todos lleguéis a tiempo y que podáis venir a la orientación. Vale.
Y por esas fechas, entonces las universidades estadounidenses os van a contestar. Si habéis pedido una o dos o tres, la verdad es que, bueno, así también tenéis más posibilidades si pedís más. ¿Vale? Vosotros tenéis que hacer un proyecto de beca y tenéis que indicar qué universidad queréis ir. Bien. Luego no os preocupéis si la universidad que os contesta no es sobre la que habéis escrito el proyecto. ¿Vale? O sea, el proyecto hacerlo un poco general, que valga para cualquier máster que habéis solicitado, que tenga más, que todos los másters sean un poco de las mismas áreas, ¿vale? Aunque habrá diferencias entre asignaturas y todo eso, pero luego vosotros no os preocupéis que luego a la hora de la entrevista podéis matizar eso, ¿vale? O sea, que no os preocupéis por si vosotros pedís ahora, imaginaos que pedís en tres másters de diferentes universidades, luego os contestan de uno que a lo mejor no habéis puesto, no os preocupéis que luego todo eso en la entrevista vosotros podéis explicarlo. Para la entrevista ya, normalmente ya tenéis que tener la carta de admisión, si no, hay una fecha límite que es el 6 de junio, ¿vale? Si la entrevista es antes, que suele ser en mayo, pues os damos 2 días después de la entrevista para que nos entreguéis la carta de admisión. Y si no, como tope, tope, el 6 de junio. Y el comienzo de la beca es en agosto. Y la orientación aquí en Madrid sería en junio también. Bueno, esta es nuestra página web. Desde aquí podéis acceder a la convocatoria. Es la que está en segundo lugar, la de que pone programa con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Podéis acceder en Conócenos Más a mirar lo primero que os encontréis a la izquierda es un calendario de estas sesiones informativas virtuales. Hay otras, tenemos las de la beca de ampliación de estudios. Y después está la ventana de Education USA, que como os ha dicho Marta, ellas os pueden ayudar bueno, a buscar universidades, a buscar el máster que os interese, porque a ver, en Estados Unidos hay más de 3.000 universidades. Entonces, a veces, bueno, pues os podéis, si no sabéis muy bien cómo orientaros, vosotros les decís que habéis estudiado, cuáles son vuestros intereses, ¿no? ¿Qué máster os gustaría hacer, más o menos? Y ellas os pueden ayudar. Tienen muchos recursos para ayudaros y así, bueno, pues digamos que lo centráis un poco mejor y no hacéis una búsqueda general y os perdéis un poco en todo eso. Si pincháis en, en, en el programa de becas este del Ministerio de Ciencia, ahí encontraréis un resumen de la convocatoria y los documentos adjuntos. Vamos un poco, ¿veis? Hemos hecho un pantallazo, un poco resumen de lo que os podéis encontrar si pincháis ahí. Importante, la documentación imprescindible que tenéis que adjuntar a la solicitud y desde aquí, importante también, la convocatoria. Os recomiendo que la descarguéis mientras estáis realizando la solicitud en la web del ministerio y también las preguntas frecuentes, porque ahí tocamos muchos temas, ¿sabes? Desde pues la titulación que tenéis que tener, los exámenes de inglés que no los pedimos, pero que a lo mejor normalmente al solicitar la admisión os los pedirán. Tocamos temas, pues también el visado, echarlas un vistazo antes de comenzar con la, con la solicitud. Y mirar, esta es la página web del ministerio, está el enlace en nuestra página web también, y aquí os da acceso a la solicitud. Os tenéis que registrar y ya con ese email que vosotros ofrezcáis, pues ellos ya se van poniendo en contacto con vosotros para pediros cosas que necesitéis. Vale. Esta es información si necesitáis poneros en contacto con nosotros en el email de información@fulbright.es para cualquier pregunta en relación con la convocatoria y con la solicitud. Y el contacto con nosotras de rellena nuestro formulario, a ellos pueden ayudar a la hora pues eso, de búsqueda, de programa, de máster, de dudas que tengáis con las universidades, ¿vale? Y esto es un buscador de programas, si queréis empezar un poco por aquí, el College Navigator, y ahí ponéis el área que queréis de especialidad y ahí podéis empezar a buscar.
Entonces, si tenéis dudas entre varios, pues acudís a Education USA y le decís, mira, he encontrado estos, yo no sé si yo puedo acceder a ellos y tal, ¿vale? Y ahí es donde ellos pueden. ¿Vale? Bueno, perdonad que os quería contar aquí sobre los requisitos de esta convocatoria. Bueno, tenéis que tener como requisito fundamental la nacionalidad española, una titulación superior universitaria entre el 1 de enero de 2020 y que sea anterior al curso 25-26, o sea que es que ya tenéis que tener la titulación universitaria para pedir esta beca, ¿vale? Y que la nota media del expediente, como os he dicho antes, tiene que ser igual o superior a 7 puntos. Bien, como documentación imprescindible, la memoria sobre los estudios que queréis realizar, esa memoria la tenéis que escribir en la web del ministerio, en la solicitud del ministerio, la escribís ahí. El currículum también. No es un currículum que se adjunte, sino que es un currículum que se va rellenando en los campos que os pone en la web del ministerio. Vale. El certificado académico lo tenéis que adjuntar también, que es el certificado de notas, para que puedan comprobar que tenéis ese 7 de nota media. El título universitario, porque o adjuntáis el título si ya lo tenéis, o si no, la justificación de haberlo solicitado. ¿Vale? Bien, más adelante, en el proceso, si llegáis a la entrevista, os vamos a pedir nosotros ya, nosotros nos ponemos en contacto con vosotros y os vamos a pedir 2 cartas de referencia. ¿Vale? Y os vamos a dar 10 días para que las presentéis. Así que podéis ir pensando en 2 profesores que os pueden escribir esas cartas, ¿vale? No es una carta que ellos inventen, sino que es un formulario. Nosotros les mandamos un email, es un formulario con unas preguntas y que ellos responden a esas preguntas y eso es la carta de referencia. Tenéis un modelo en las preguntas frecuentes. ¿Vale? Y la carta de admisión, que es la que tenéis que presentar también. Bueno, pues ya está. Estas son nuestras redes sociales para que, bueno, pues veáis lo que vamos publicando, también las experiencias de los becarios y las distintas convocatorias de becas, porque como dice Marta, pues esta no os encaja o a lo mejor o no la conseguís. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y ahora vamos a ir leyendo las preguntas que nos hacéis y las vamos a ir respondiendo, ¿vale? Muchas gracias, Patricia. Venga, a ver. Vale, Mm, aquí Jaime pregunta si hay que estar interesado en el programa postdoctoral, si haremos alguna formación, supongo que sesión informativa sobre este. Ahora mismo no hay No, ninguna sesión, ¿no? no. Ahora mismo está abierto el programa también del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para becas postdoctorales, ¿no? Pero no hacemos ninguna sesión informativa sobre él, ¿vale? Entonces, pero tú puedes preguntar, Jaime, escribe al email de información@furey.es que te contestamos, ¿vale? A las dudas que tengas. Pablo dice, si para los tuition fees tenemos que aportar fondos personales, ¿podríamos recuperarlos luego con la aportación mensual? Es decir, la aportación mensual la podemos gestionar libremente en ese sentido. No, Pablo. La- una cosa, o sea, la matrícula va por un lado y la asignación mensual es para que puedas vivir bien, ¿sabes? Porque es que la matrícula la pagamos nosotros. O sea, nosotros no os damos los 20.000 para que vosotros los deis a la universidad junto con el resto. No, nosotros pagamos directamente a la universidad, ¿sabes? Exacto, o sea, a nosotros nos llega la factura por parte de la universidad y nosotros le pagamos a la universidad. O sea, que tenéis No hasta los podemos veinte usar mil, pero tu no. aportación, claro, no podemos usar tu aportación mensual para hacer eso, ¿vale? Exacto, que luego tú tus gastos mensuales puedes hacer lo que tú quieras con ellos. Son gastos para vivir, tu alojamiento, manutención y demás. Em, pero directamente no va destinado a eso. Asistente anónimo dice, ¿qué tipo de personas pueden hacer la carta de referencia? Pues mira, nosotros os recomendamos que sean profesores, porque bueno, pues porque acabáis de terminar ahora mismo la universidad o a lo mejor un máster y es quien mejor os conoce. Y porque además las preguntas
de la carta de referencia, cuando veáis el modelo en las preguntas frecuentes, las preguntas van enlazadas a eso, ¿vale? Pues preguntan, pues bueno, pues cuál era su relación, o sea, o en qué situación Con el estaba en grupo, comparación con el resto de los estudiantes de la clase, ¿no? O sí. sea que va Otra más cosa, enfocado al ámbito académico que profesional. sí, otra cosa que también es importante que tengáis en cuenta es que la carta, en teoría debe ser en inglés, pero si por ejemplo tenéis una carta en español, que sea una buena carta, se prefiere esa carta a una carta en inglés que no diga nada sobre vosotros, porque nosotros la traducimos en la comisión, la compulsamos y son válidas, ¿vale? Entonces, eso, lo que ha dicho Patricia, que sea algún profesor o profesora que os conozca bien, que sepa cómo trabajáis, que sepa cómo de que compartís con ellos lo que queréis hacer en Estados Unidos, que tengan idea de vuestro proyecto allí para que os puedan hacer una buena carta de recomendación, ¿vale? El formulario está en los dos idiomas, ¿eh? O sea que a ellos les llegará un email en los dos idiomas. Entonces, no pasa nada si no hablan inglés. Vale. Exacto. Arturo dice, mil gracias, os dejo dos preguntas. Me han admitido para un MBA en Columbia que empieza en agosto. Ya. Tengo 100 de beca de la universidad y tengo 25 años 2,5 años de experiencia laboral a tiempo completo después del grado. Entiendo que solo puedes solicitar a la beca del ministerio, pero no a la Fulbright. ¿Hay un requisito de volver a España justo después del máster? Sí, Arturo. Todas las becas Fulbright, tanto esta del ministerio como la otra de ampliación de estudios, que es para comenzar el año que viene, pues como vas con un visado J1, tienes la obligación, ese visado tiene la obligación de volver a España, ¿vale? Entonces tienes que estar aquí 2 años y luego poder volver a Estados Unidos para trabajar o estudiar. O sea, tú en esos 2 años puedes volver de viaje, ¿vale? Con un ESTA, pero no puedes obtener otro visado, un visado de estudios o de trabajo. O sea, lo que obligan es un poco a salir de Estados Unidos, ¿vale? Puedes quedarte en Europa o en otro país, ¿sabes? Lo que se obliga es a la salida de Estados Unidos y Sí, que no vuelvas a pedir un visado. lo que dice, lo que pregunta también es si solo puedes solicitar a la beca del ministerio, pero no a la Fulbright. Esto, Bueno, o es sea, que lo que ocurre es que tiene la admisión para este año, claro, claro. Entonces, por eso, eso no puedes solicitar la Fulbright y que Columbia te haga un deferral de la admisión que tienes, ¿sabes? O sea, que tú puedes solicitar las dos, Arturo, si quieres. Entonces, que no consigues la del ministerio, pues a lo mejor consigues la de Fulbright, ¿sabes? O sea, que la verdad es que nosotros, digamos que no castigamos a nadie por después renunciar a una beca. Podéis pedir las que queráis y luego renunciéis a alguna, claro, porque no podéis tenerlas todas. Pero puedes hacer eso, Arturo. Tú puedes pedir las dos y le pides a Columbia un deferral para comenzar al año siguiente. claro. O sea que eso es lo Pero que tanto puedes la hacer. del ministerio, es esta del ministerio, que es la sesión informativa de hoy, también sería becario Fulbright. Lo único que el patrocinador, digamos, de tu beca es el ministerio junto con Fulbright, ¿no? Vale. Albert dice, Em, buenas tardes, ¿podemos ver un detalle del proyecto de beca y memoria sobre los estudios que se quiere realizar? Gracias. Pues es que para eso hay que inscribirse en la página web del ministerio con el usuario y la contraseña. ¿Sabes, Albert? Entonces, pero bueno, lo único que te pide, a ver, lo que te van a pedir es un resumen de tu memoria. Me parece que es como unas 1500 palabras así, el proyecto completo. Primero un resumen y luego un proyecto completo. Tienes que explicar, pues, por qué quieres ir a hacer allí ese máster, qué es lo que vas a obtener de él, qué objetivo buscas. Es un poco, tenéis que tener una visión como a largo plazo de vuestra vida, ¿vale? Aunque luego no se cumpla, ¿no? Pero que como que sea un objetivo vuestro, el por qué quiero hacer ese máster, después qué quiero hacer con él, cómo lo quiero aplicar a mi vida profesional, cómo lo quiero aplicar cuando vuelva a España, porque hay que volver, como os he dicho antes, ¿no? Entonces ese es un poco el proyecto de beca, ¿vale? Y la memoria, que es un poco, es lo mismo. Luego tienes que explicar, también hay un apartado en el que tienes que explicar
por qué queréis ir a hacer ese máster a esa universidad y por qué tiene que ser ese máster en concreto. Entonces ahí se ve pues quién lo ha investigado más, porque entonces a lo mejor explicáis, pues yo quiero hacer este máster porque por estos profesores, por estas asignaturas, porque tienen este componente práctico o porque yo es un máster en el que yo puedo ir escogiendo las asignaturas, entonces me lo puedo hacer a medida porque mi objetivo es este, o sea que, ¿no? Al Me final parece es que en total como... mm, Sí, perdona, Patricia. esa otra parte de hablar sobre el máster que quieres hacer como unas 400 o 500 palabras. Me parece que lo del proyecto, unas 1500 lo pone en la convocatoria. ¿Vale? Pero Sí. bueno, más o menos Y, es eso. y lo que quería mencionar es que esa parte de la solicitud es como el corazón de tu solicitud. Digamos, ahí lo que ha dicho Patricia, tienes que exponer es lo que te diferencia del resto de los candidatos, aparte de la nota, de los requisitos y demás, ¿no? Pero ahí tienes que reflejar muy, muy bien cuál es tu fin, ¿no? Por qué quieres solicitar la beca y por qué eres un buen candidato o candidata para ella. Vale. Luis dice, si estoy en condiciones de solicitar el título, pero me convendría más esperar unos meses a solicitarlo, por razones eventuales, ¿podría presentar un certificado de notas? Pues es que te piden el título, Luis, ¿sabes? O sea, o tener el título o un justificante de haberlo solicitado. Sí. Ese es el requisito. A ver, Haichen dice, ¿los másteres se convalidan a la vuelta para continuar con un doctorado? Pues mira, eso, la verdad, Haichen es bastante difícil, que te lo convaliden. O sea que, y además, se tarda mucho. O sea que no, no vayas un poco con esa idea. La idea de hacer un máster en Estados Unidos es porque ese máster no lo puedes hacer aquí. Es porque vas a tener una experiencia que quedándote en España haciendo otro máster, pues no lo vas a tener. Entonces, la idea no es después convalidarlo para continuar aquí con un doctorado. La verdad, eso no lo suele hacer la gente. Quien hace el doctorado en España, hace el máster en España. Ahora también puedes hacer el máster allí y continuar allí con un doctorado. Otra opción. Sabes que eso Ujú. lo han hecho muchos becarios Fulbright. Después se han quedado, pues bueno, porque ya entras en contacto con el departamento. Y entonces el departamento, pues eres un becario Fulbright, que no todos los que están estudiando ese máster en esa universidad son becarios Fulbright. Entonces, el departamento muchas veces ya se lo ofrece. Comienzas ahí el doctorado, empiezas a dar unas clases, o sea que, ¿sabes? Y te puedes quedar con unos beneficios Fulbright hasta durante 5 años. Pero si vas a hacer el doctorado aquí, yo no es la mejor opción hacer el máster en Estados Unidos, sinceramente, ¿vale? Vale. Asistente anónimo dice, buenas tardes, la beca Fulbright también se puede conceder a estudiantes de máster que estén haciendo el primer año en España y el segundo en Estados Unidos. Sería una universidad estadounidense que tiene un convenio con la española. Pues mira, hay muchas, por ejemplo, no sé si es una universidad politécnica la tuya, porque hay muchos casos en los que las politécnicas de aquí de España, yo sé que la UPM, la de Valencia y la Politécnica de Cataluña también, tienen convenios con Illinois o con Chicago, tal, y entonces se hace un año aquí y se hace otro año en Estados Unidos, pero siempre y cuando cada año sea independiente. Tu año de máster en España lo inicias y lo terminas en España y obtienes un título. Y tu año de Estados Unidos lo inicias y lo terminas en Estados Unidos. Y tienes otro título. Luego tienes los dos, ¿vale? Como conjunto. Pero la condición es que sean por separado, que tú inicies el segundo año y lo termines allí, ¿vale? Sí. También dices, ¿se No sé si es prefiere la que sus misma profesores persona. sean Sí, españoles o pueden ser internacionales? No, da igual. pueden ser internacionales, por supuesto, ¿sabes? Si tú has tenido un Erasmus o te has hecho un máster a lo mejor de un año fuera, pues por supuesto que, como os hemos dicho, que el formulario está en español y en inglés, pues pueden ser profesores los que te conozcan, los que mejor te conozcan. Francisco Javier dice.
Para los MBAs vale también un supervisor. Por ejemplo, si llevamos 5,5 años trabajando, he pensado en un profesor y un supervisor. Pues bueno, pues mira, sí, porque como para los MBA y para los LLM es la única, son los únicos que tienen condiciones de que tienes que haber estado trabajando, pues entonces sí, está muy bien, Francisco, que sea uno de cada. A ver, He anónimo, he entendido que entendido que dais. dais soporte en el momento de hacer la solicitud en la universidad deseada. Entonces, para realizar los estudios de posgrado en Estados Unidos 27-28, ¿en qué fechas aconsejáis iniciar los trámites de solicitud de admisión en la Universidad de Estados Unidos? Para Bueno, esta realizar, sería o sea, para ampliación de estudios nuestra. claro, Por no ejemplo, sería para esta beca, sino que ujú, sería para la otra, que está abierta ahora también, para también estudiar un máster, pero para el año 27-28. Entonces, tú no necesitas solicitar la admisión, ¿vale? Porque esa es para dentro de un año. Esa la solicitamos nosotros por ti. Tú lo que tienes que hacer, si vas a solicitar esa beca, es buscar 3 másters y 3 universidades que quieras para realizar tus estudios. Para eso te puede ayudar también Education USA, ¿vale? Entonces tienes hasta abril, que es para echar esa solicitud, que esa termina el 14 de abril, tienes hasta abril para buscar eso. Y luego nosotros, después, si tú te damos la beca, tú imagínate, llegas a la entrevista, te conceden la beca, entonces a partir de otoño del 26, nosotros solicitamos la admisión por ti, ¿vale? La de todos solicitamos, modos, empezamos. Mm. perdón, Patricia, hay una sesión informativa de esa beca de ampliación de estudios de la comisión que la tenemos el próximo 11 de febrero, también en formato virtual, por si te apetece conectarte, pues ahí sí que daremos toda la información de la beca. Vale, sí, pues sí, mejor, porque no vamos a contar esa beca aquí. Sí, para no mezclar las dos becas, Mm. para todos aquellos que estén interesados en hacer ampliación de estudios de máster, el curso académico 27-28 y no es otro tipo de beca completamente diferente, aunque el fin es el mismo, tenemos la sesión informativa la semana que viene. Entonces, os animamos a que vengáis porque sí que es bastante útil por si os interesa. Otra pregunta. Si llevamos un par de años trabajando tras graduarnos, solicitar cartas a antiguos profesores quizás sea complicado. ¿Podríamos proporcionar referencias profesionales? Sí, a ver, si no tienes ningún profesor, por supuesto, puedes proporcionarla. Pero mira, léete antes en las preguntas frecuentes, mira cómo es la carta, ¿vale? Para ver que ellos puedan contestar a esas preguntas. Porque es que hay muchas veces que las dejan en blanco. O sea, como diciendo, bueno, esto no tiene relación conmigo, no lo puedo contestar, ¿vale? De todas formas, tampoco importa tanto que no respondan a alguna pregunta como cuántos estudiantes eras en tu clase, ¿no? Pero, pero bueno, que la última, que es en la que sí se desarrollan ya rasgos de tu personalidad, de tu carácter, ¿sabes? Pues eso ya que lo contesten bien, ¿vale? Pero léetela para ver si ellos pueden contestarla. Y dice, otra pregunta. Buenas tardes, creo que lo habéis mencionado durante la charla, pero si terminas este año la carrera, ¿puedes optar a esta beca para realizar el máster el curso que viene? A ver, si terminas este año, no puedes pedir esta beca del ministerio, ¿vale? Si terminas este año, tienes que pedir la otra beca, que es la de ampliación de estudios, le llamamos así, ampliación de estudios para máster y doctorado, porque esa comienza en el año 27. A ver, todo esto es porque es que hace falta muchos meses para solicitar la admisión en la universidad estadounidense. Ellos inician sus procesos en otoño y los terminan en primavera. Entonces es que el proceso es muchísimo más largo que cuando aquí solicitamos la admisión a un máster en una universidad española. Entonces, por eso ese desfase de un año. Y por eso en esta beca que contamos hoy, vosotros tenéis que tener ya la admisión. O habéis comenzado a solicitarla en el otoño, en enero, o podéis ahora solicitar en programas que aún la tengan abierta. ¿Vale? Claro, pero Es que realmente son un si poco. estás en tu último año de carrera, sí que te puedes plantear hacer la de ampliación de estudios para el curso que viene, porque tienes más Claro. tiempo.
Esta Y no. si no, el año que viene se abrirá esta convocatoria de nuevo, que más o menos será, las fechas son similares. Entonces, si te cuadra más la del ministerio, pues, o quieres tener en cuenta también la del ministerio, pues puedes esperar al año que viene y también puedes volver a echar la de ampliación de estudios, que ya sería para el curso 28-29. Ya depende de cómo te quieras organizar, lo que te apetezca hacer. De todas formas, si os surgen más dudas, lo que, lo que podéis hacer es escribir al email ese de información @fulbright.es, ¿vale? Lo leen también las personas de Education USA, o sea que también si les preguntáis por programas en ese correo, pues ellas os van a contestar y os van a dar los enlaces para programas de máster, ¿vale? Vale, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. O sea, Si todavía tenéis más estamos a tiempo. preguntas, Sí. ¿no? Bueno, bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, y animaros a, si cumplís los requisitos, os animamos a que lo solicitéis, ¿no? Tenéis de plazo hasta el día 16, ¿vale? Y tenéis de plazo más que suficiente para rellenar esa solicitud, que lo más, vamos, digamos que la parte más importante es la del proyecto, pero todo lo demás es rellenar datos académicos, personales, subir el certificado de notas, o sea que son cosas que no son difíciles de conseguir. ¿Vale? Y, y bueno, os animamos a ello y que cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos en el correo este de información. Con una L, Fulbright con una L. Bueno, Bueno, pues muchas pues gracias. venga, Mira, muchísimas gracias. Ah, muchas nada, gracias. Ah, vale, muy bien, Jaime. Ponte en contacto. gracias a vosotros. Venga, Hasta luego. Chao. chao.